Las personas en general buscan hacerse un nombre. Lo vemos desde el principio en la historia de la humanidad. Las naciones se confabulan para poder hacerse un nombre, una reputación. Tenemos una historia en las leyendas artúricas de un joven que se intentó hacer famoso y fracasó. Se cuenta que había en el bosque un hombre, un caballero, al que nadie podía vencer. Un joven había pasado por ahí y este caballero lo mató, pues nadie podía pasar por su propiedad. La familia se consternó y vino delante de Arturo quejándose y diciendo: tienes que hacer venganza, tienes que vengar la sangre de nuestro hijo que ha muerto. Un jovencito estaba allí y dijo: es mi oportunidad de que todos me recuerden, es mi oportunidad para hacerme un gran nombre. Y dice Arturo: yo iré. El joven se prepara. Aquel famoso mago llamado Merlín dice a Arturo: no lo permitas, no le des autorización, que se quede. Pero Arturo, desobedeciendo a Merlín, le dice: adelante. Y lo esperado pasó. El gran caballero del bosque fue enfrentado por este jovencito y fue destruido al instante, murió. Así ocurre con la vida de muchos. Así ocurre con la vida de los hombres en general. Se intentan hacer un gran nombre, que sean recordados por algo, pero o fracasan, o si lo logran, pierden su alma en el trayecto, pierden su verdadera felicidad, pierden lo que verdaderamente importa. El texto que tenemos delante de nosotros es un manual, hermanos, para hacernos un gran nombre. Sí, es un manual, es una pequeña instrucción, es una guía de cómo es que los hombres pueden hacerse un gran nombre. Recordemos, Hebreos 11 es acerca de la fe. La fe es aquello que hace realidad ya lo que todavía no se ha cumplido y hace visible a los ojos espirituales lo que es invisible. Por eso la fe es recomendada como la más grande posesión que tenemos y aquello que deberíamos cuidar más. Ahora se añade una razón más por qué la fe es tan preciosa y debería ser tan codiciada, tan valuada, tan bien guardada. Y es que no solo la fe hace realidad lo que todavía no pasa y nos da ojos para ver lo invisible, sino que además la fe nos hace tener un gran nombre. ¿Cómo nos recomienda el apóstol la fe? Versículo 2, en el cual prestaremos toda nuestra atención el día de hoy. Versículo 2, porque por ella, ¿cuál ella? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Debes procurar la fe, debes procurar guardar la fe,
Debes procurar crecer en fe. Debes procurar madurar tu fe. ¿Por qué? No solo porque lo que todavía no es se hace real con esta y lo invisible se hace visible, sino además porque a través de la fe se ha hecho los antiguos un gran nombre. ¿A qué se refiere con esto? ¿Quiénes son estos renombrados? ¿Quiénes son estos que se han hecho gran fama? Sabemos quiénes son por nuestro capítulo. Por ejemplo, en nuestro capítulo se habla de Enoc, que por la fe fue traspasado sin ver muerte. Se nos habla, por ejemplo, de Noé, que cuando se le advirtió que venía el diluvio, obedeció. Se nos habla de Abraham, que incluso cuando no podía ver bien el futuro, él salió de su tierra y de su parentela. Se nos habla de Moisés, que prefirió sufrir con el pueblo de Israel antes que gozar de los deleites pecaminosos del palacio de Faraón. Se nos habla de Rahab la ramera, la cual guardó a los espías, arriesgando incluso su propia vida. Estos hombres se hicieron de tal reputación por causa de no su riqueza, no por causa de su sabiduría, no por causa de su conocimiento, no por causa de su cultura, no por causa de su éxito. ¿Qué es lo que hace que hoy, muchos años después de la vida de estos, los sigamos recordando? La fe. Goliat también tenía mucha fuerza y lo recordamos, pero como uno que lamentamos, no como uno que alabamos. Lot buscó riquezas. Jeroboam es conocido por haber iniciado la idolatría. Algunos serán conocidos o fueron conocidos por su belleza, como Dalila. Pero los nombres que son dignos de recordar y de conmemorar son aquellos que vivieron por fe. Pero hermanos, la lista realmente es corta, porque no solo estos grandes hombres de Dios son recordados, la lista no está completa aquí. Nosotros podríamos citar a hombres como Policarpo, que por fe decidió no rendirse ante el rey, sino a sus 89 años de edad sufrir la estaca y morir ardiendo. O como aquella mujer, Blandina, la cual fue echada a las fieras, siendo esta una mujer menuda, débil físicamente, prefirió no negar a su Señor y ser echada a las bestias. O podríamos recordar a ese patricio de Irlanda, el cual, siendo raptado cuando era joven, siendo raptado para que cuidara las haciendas de unos hombres, después se libera, conoce el evangelio y regresa al mismo país de donde fue raptado a fin de compartirles el evangelio. ¿O qué tal John Bunyan, el cual fue encarcelado y teniendo una hija ciega, el alguacil lo manipulaba diciendo: ya sal y no prediques el evangelio, no tienes compasión de tu pequeña y de tu esposa que están necesitados
al tú estar aquí? Y él decía, si me sueltas, volveré a predicar, tú lo sabes. Y prefirió padecer las desgracias de la prisión e incluso estando lejano de su familia solo por la fe. ¿O qué tal esa Susana Wesley, que no se rindió de su labor como madre, sino que batalló hasta el fin, inculcando el santo evangelio a sus hijos, himnos y doctrina? Y Dios le dio como fruto de esos dos grandes hombres de Dios. Estos son los renombrados que hasta el día de hoy recordamos. Pero, ¿renombrados ante quién? Estos hombres y mujeres se hicieron de renombre, pero la pregunta es, ¿ante quién? ¿Ante quién ostentan tal reputación? Porque hoy yo quiero animarles a que sigan sus pasos, para que en 50 años o en 100 años se pueda decir, por la fe tal, por la fe tal. Así que hoy yo les quiero animar, hermanos, a que se hagan un gran nombre, que se hagan personas de renombre, como estos. Para eso está este capítulo. Pero ¿ante quién, hermanos? ¿Ante quién quiero que se hagan de un gran renombre? O déjenme ponerlo lo más claro posible. ¿Ante quién quiero que tengan esa fama, que ostenten esa reputación? Ante Dios. Estos hombres no buscaron una buena reputación ante sus conciudadanos, ante los reyes, ante los magistrados. Ellos se hicieron de un buen nombre ante Dios. Hermanos, en las Escrituras se nos dice que va a haber un tipo de siervos que cuando entren al gozo de su Señor, Él va a decirles, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alguien puede estarse preguntando, hermano, ¿la exhortación que nos estás haciendo es santa o es vana? ¿Cómo que nos estás diciendo que nos hagamos cristianos de renombre? ¿No va eso en contra de la humildad cristiana? Iría en contra de la humildad cristiana si yo les estuviera diciendo que busquen hacerse de renombre ante sus hermanos que están aquí, o que busquen hacerse de renombre ante las personas de allá afuera. Pero, hermanos, buscar agradar a Dios es la razón por la cual estamos todavía en la tierra. El hacernos de un buen testimonio, el cual, dice Proverbios y Eclesiastés en diferentes lugares, es de las cosas más exquisitas que podemos tener. Escuchen, por ejemplo, lo que dice este texto. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la buena fama. La buena. Hay hombres que se hacen mala fama, como aquel poco sabio joven
que fue a pelear con ese gran caballero. Se hizo fama, pero mala. No obstante, tener ante Dios una buena reputación es lo que deberíamos procurar. Y solamente por medio de la fe podemos tenerla. Hermano, déjame preguntar a tu corazón. ¿Estás procurando tener un buen testimonio delante de Dios? Miren, todos deseamos ser reconocidos por nuestros esfuerzos. Ahí está la mujer que se tomó la dedicación de preparar un hermoso platillo y pregunta para indagar: ¿no quieres la sal? Ella espera que el esposo diga: no, quedó delicioso. Ella quiere esa reputación. Por eso el libro de Proverbios dice que la mujer virtuosa de hecho es alabada por su esposo y por sus hijos. Todos, hermanos, de una o de otra manera estamos buscando tener un nombre. Pero mi pregunta es, hermano, ¿lo estás buscando tener ante Dios o quieres un renombre ante la sociedad, ante tus hijos, ante tus amistades, ante la gente que no conoces? Por ejemplo, hay hombres que quieren ser reconocidos por ricos. Hay hombres que quieren ser reconocidos por ser hombres ahorradores que planearon para el futuro y quieren ser alabados por eso. Hay otros que quieren la alabanza por el conocimiento. Hay otros que quieren simplemente ser aprobados delante de los hombres. Señoritas, hermanas, hay mujeres que quieren tener aprobación por medio de su belleza. Hermano, y cuando buscamos la aprobación a través de estas cosas, nuestra vida se caracteriza alrededor de ellas. ¿En qué creen que se va a enfocar el hombre que quiere ser reconocido por rico? Se va a enfocar su vida en ahorrar, en trabajar. ¿En qué creen que se va a enfocar la mujer que quiere ser todo el tiempo adulada por su belleza y su cuerpo? Se va a enfocar todo alrededor de eso, todo alrededor de la estética, todo alrededor de la comida, todo alrededor del ejercicio. Y el hombre que quiere ser adulado por el conocimiento, todo alrededor de la literatura. Hermanos, pero vean esto. Los hombres que Dios tiene en buena estima, los hombres que alcanzaron buen testimonio ante Él, fue por su fe. Hermano, ¿tienes un buen testimonio delante de Dios por tu fe? A veces pasa que al tener un buen testimonio ante Dios, entonces tendremos un buen testimonio ante la iglesia, obviamente. Vean, estamos recordando a Abraham y a estos héroes de la fe y reconociéndoles su labor. Y hay veces que incluso los hombres no cristianos van a reconocer las obras de un hombre. Pero hermanos, en aquello en lo que debemos enfocarnos, agrademos o no agrademos a los de afuera,
Es en buscar tener una buena reputación ante Dios. Mira la vanidad de buscar tener una reputación por algo que no sea la fe. Por ejemplo, el rico. Siempre hay alguien más rico. Los malvados también son ricos. Las riquezas vuelan de las manos. El ser bello. Siempre hay alguien más bello. Pronto las arrugas quitarán lo bello. Puede pasar una desgracia en tu vida y quitar lo bello. Por saber mucho. Tener conocimiento. Siempre hay alguien que sabe más. Puede pasar algo y olvidarlo todo. Puedes tener errores en tu conocimiento y saber mucho mal. Es a la fe a lo que este texto llama nuestra atención para que busquemos tener un buen testimonio delante de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos tener un buen testimonio delante de Dios? ¿Cómo es que en los libros de los cielos se puede escribir por la fe Pedrito, por la fe Juanito, por la fe, y pon tu nombre ahí, por la fe? ¿Cómo? Déjenme explicar esto. En primer lugar, hermanos, tú ya tienes un buen nombre delante de Dios por la fe en Jesucristo. Déjame explicar esto. Hoy, yo no estoy animando a la iglesia ni a nuestros queridos amigos o visitantes a que busquen estar en paz con Dios o tener un buen testimonio con Dios meramente por sus buenas obras y acciones. La Escritura dice que todos nacemos no con un buen testimonio con Dios, sino con uno malo. Amigo, tienes un mal testimonio para con Dios, no un buen nombre, un mal nombre. ¿Por qué? Porque Él conoce cada acción de tu vida. Las mentiras que has dicho, Él las tiene. El odio que está en tu corazón, Él lo registra. Tus miradas lascivas, Él no las ignora. Tu codicia de corazón, Él lo tiene apuntado. Tu desobediencia a los padres, a tus padres o a tus autoridades, tiene su registro. Es más, esos pecados a quien nadie confiesas por la vergüenza que te dan, Él los tiene bien presentes ante sí. Todos nacemos con un mal testimonio, no un buen testimonio, sino un mal testimonio. ¿Cómo, mi amigo, puedes borrar ese mal testimonio y tener un buen testimonio ante Dios? O que quede esto claro, solo por la fe en Jesucristo, tu mal testimonio se puede borrar para que seas aceptado por Él. Déjame ilustrarte esto. Como cuando Jacob va con su padre. Niños, ¿recuerdan ustedes esa historia? Jacob va con su padre y le iba a pedir una bendición. ¿Recuerdan? Le iba a pedir una bendición, pero resulta que la bendición no le correspondía a Jacob, sino a Esaú, su hermano. Entonces la mamá y Jacob planean algo para que Jacob pueda recibir la bendición y así robársela a Esaú. Él dice, te vas a vestir de los trapos de Esaú para que huelas
a campo. Y además vas a ponerte en tus brazos, porque no era velludo y Esaú era muy velludo, vas a ponerte en tus brazos estas pieles. De manera que tu padre ciego, cuando entres, pueda olerte a Esaú, pueda sentirte como Esaú y dé su bendición. Niños, ¿qué pasó? Lo logró. Jacob entra a la tienda, su padre huele, se le hace extraño porque dice, oye, tu voz, tu olor es de Esaú, tu piel es como de Esaú, pero no hablas como Esaú, no te escuchas como él. ¿Qué le habrá dicho? Para la gripa. Bueno, él termina recibiendo la bendición. Mi amigo, Jesucristo, siendo el Dios eterno, el Hijo eterno del Padre, vino a este mundo a morir por nuestros pecados, vino a obedecer por nosotros, porque tú y yo tenemos un mal testimonio ante Dios y ese testimonio está registrado. Lo vieron hoy en Isaías, ¿no es así? Lo vieron. Dios sabe tus maldades, Dios sabe tus pecados, Dios sabe tus pecados más oscuros, Él los tiene presente. Entonces, lo que mereces tú y merezco yo por ser pecador es lo que vimos hoy. Merecemos el apocalipsis sobre nuestra cabeza. Pero ¿qué creen? Jesucristo viene. Ahora imaginen la historia así. Imaginen que Esaú dice a su hermano, hermano, yo quiero darte la bendición. Ten, toma mis ropas y toma un poco de mi piel. Yo te la doy. Eso no hizo Esaú, pero ¿qué creen, niños? Eso sí hizo Jesús. Él vino a morir, Él vino a obedecer perfectamente para darnos sus vestidos, para darnos su piel, y cuando el Padre nos huele, pueda decir, mi hijo, esa es tu bendición. El Padre envió a su Hijo justo para eso. El Padre no es engañado. El Padre, Él dio a su Hijo para que Jesucristo nos pudiera vestir de sus ropas. Entiéndase entonces algo hoy. El versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos no nos está animando a que tengamos una buena reputación ante Dios por medio de empezarnos a comportar bien. Mi amigo, ¿quieres ser recibido en la presencia de Dios al morir? Solo por la fe en Jesucristo. Solo si vas y tomas sus vestidos. Anda, entra a la tienda, entra a esa tienda, esa casita. Entra sin las ropas de Esaú, entra sin la piel de Esaú, y verás que su padre dice, largo, la bendición no es para ti. Muere sin Cristo. Muere sin Cristo. Y esa será las palabras que escucharás. De hecho, ya están anticipadas, porque Mateo nos habla de eso. Dice que a algunos les va a decir, venid, benditos de mi Padre. Ustedes que están vestidos de Jesucristo, vengan. Y ustedes que no están vestidos de Cristo, malditos, al fuego eterno. ¿Quieres tener un buen nombre delante de Dios? Solo por la fe en Jesús, solo arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único que necesitas para tener paz con Dios, como aquel que derramó su sangre para que pueda darnos perdón de pecados. Es la única forma. Solo por la fe el hombre pecador puede tener paz con Dios. ¿Te harás de un buen nombre hoy ante Dios? No importa que vengas a la iglesia y lleves la Biblia bajo el brazo. No importa que intentes medio comportarte. No importa que leas la Biblia a diario. Si no te rindes ante Jesucristo,
no recibirás la bendición del Padre al final de los días. Iglesia, esto dice mucho también para nosotros. Si tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador, entonces sabe bien esto. Tú ya tienes un buen nombre ante Dios, hermano. Y lo que viene a continuación, la exhortación que viene a continuación, no es como si yo te estuviera diciendo, para que Dios te acepte, haz esto y esto. Ya tienes un buen nombre. Él ya te olfatea y ya recibe de tu mano el potaje que has preparado. ¿Recuerdan qué es lo que prepara? Jacob, bueno, su madre, dice, ten, mata al cabrito. Su madre lo prepara y entonces se lo da. Y se lo puede dar y el padre lo recibe de buena manera porque huele a su hijo. Así también, hoy quiero animarlos a que vivamos por fe, a que caminemos obedientemente y que nos hagamos de un nombre, un buen nombre ante Dios. Pero solo, mis hermanos, podemos tener un buen nombre, solo podemos dar ese potaje y Él recibirlo porque estamos en Jesucristo. Que esta sea la base de tu obediencia. Gratitud por la cruz. Que esta sea la base de tu obediencia. Entrega por entender que Él murió en la cruz por tus pecados. Que esta sea la base de tu sacrificio. Que Él se sacrificó para darte a ti paz y vida eterna. Y que no te confundas. Porque nuestra obediencia no nos gana una entrada al cielo. Solo la fe en Jesucristo lo hace. Estos creyeron en Jesucristo. Se nos dice de Abraham que se le anunció que Jesús venía y él creyó y se alegró. Solo así podemos tener un buen nombre. Pero la fe, además de creer en Jesús, o más bien una vez cree en Jesús, empieza también a dar otros pasos por los cuales estos hombres tienen un renombre. Porque no nos confundamos. Aunque la salvación es solo por la fe con la que creemos en Jesús tiene muchos frutos. Y si en nosotros no hay otros frutos y solo decimos, lo único que yo tengo es fe en Jesús y nada más, ni obediencia, ni esto me interesa, mi amigo, entonces te engañas. Porque como vemos aquí, la fe verdadera obra, como dice Santiago, la fe verdadera se mueve. ¿Cómo se mueve? Bueno, con obediencia. La fe verdadera en Jesús es viva. Hermanos, antes nosotros no teníamos oídos para oír. Escuchábamos los mandamientos del Señor y los ignorábamos. Pero una vez que hemos sido transformados por el poder de Dios, ahora escuchamos su voz y obedecemos. Antes éramos ciegos, ahora vemos color en el papel. Y por lo tanto, buscamos obedecer a Dios. Estos hombres, varios de estos hombres, se hicieron de renombre ante Dios por obedecer. Una mujer que en su trabajo, solo por agradar a Dios, guarda su pudor. O esa mujer que no acepta las invitaciones sensuales de los hombres, solo por guardar la palabra del Señor. Que guarda su pudor porque no quiere la alabanza de su cuerpo de los hombres. Es una.
que tiene reputación ante Dios por la fe. Vean, antes ella quizá pensaba que había un Dios, pero quizá no lo tenía tan real. Ahora oye, ahora ve, y entonces ella cree en su Dios y la palabra que ha dado. Y aunque se viste de una manera hermosa y elegante, no obstante, ya no camina en las formas pasadas, porque ahora sabe que su Padre Celestial le mira. O aquel hombre que se esfuerza constantemente por proveer a su familia, además de lo material o espiritual, incluso cuando esto implica cansancio y fatiga. Ese es un hombre que tiene buen testimonio ante Dios por la fe. Antes solo trataba a su familia como ganado. Solo le daba alimento para comer, pero ahora sabe que sus hijos tienen almas y los quiere guiar a lo espiritual. El tal tiene renombre delante de Dios. Hermanos, ¿qué obediencia le puedes ofrecer a Dios para agradarle? ¿Qué potaje de obediencia le puedes dar para decir: Señor, he aquí mi obediencia que rindo a ti por la gran salvación que me has dado? ¿Se dirá de alguno de aquí, por ejemplo, Juan tuvo un gran nombre delante de Dios por no unirse a mujer incrédula, incluso cuando permaneció soltero otros 10 años después de haber tenido una oportunidad a caer? Pero él se mantuvo fiel, prefiriendo obedecer a Dios que resolver su necesidad por sus propios méritos. María, se dirá de alguna hermana de entre nosotros, como de esta hipotética María, que tuvo un buen nombre delante de Dios, porque a pesar de que su esposo era necio y difícil y testarudo, ella siempre lo respetó, lo amó y lo atendió, sabiendo que su testimonio era un medio para salvar el alma de ese hombre. Se dirá de alguno aquí, como de Pedro hipotético, que tuvo un gran nombre delante de Dios, porque decidió dejar sus hobbies para empezar a ministrar la palabra y predicar el evangelio. O se dirá de un niño entre nosotros, del niño Alfredo, que tuvo un gran nombre delante de Dios porque no cedió a las sugerencias de sus amiguitos de hacer maldades, sino prefirió incluso quedarse muchas veces solo con tal de no pecar ante Dios. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios con tu vida? Hermano, en tu caminar, ¿hay algún mandamiento que estás ignorando? Y entonces, por el contrario, se dirá: no alcanzó buen testimonio, porque puso primero sus placeres antes que el Señor. No alcanzó un buen nombre, porque prefirió pecar contra el Señor por los temores que tenía. No alcanzó un buen nombre, porque prefirió vivir para este mundo. ¿Qué se va a decir de ti, mi hermano? No qué voy a decir yo de ti al final, o qué va a decir tu esposa al final, o qué va a decir el hermano al final. ¿Qué va a decir Dios de ti? Va a decir: bien, buen siervo y fiel, bien, siervo obediente. Abraham dice que se le llamó de su tierra y parentela y él obedeció sin saber lo que venía. Hermano, Dios te está pidiendo que obedezcas en algo, incluso cuando es difícil, cuando no ves más allá, cuando las cosas parecen inciertas, cuando incluso obedecer duele, cuesta, es trabajoso. ¿Te harás de un nombre ante Dios? Además,
no solo por una fe obediente. Muchos se hicieron de un renombre por una fe atrevida. Es interesante que las Escrituras ponen en gran relieve a hombres y mujeres que se atrevieron a pedir. Eso no parece un gran renombre ante los hombres, ¿no es cierto? Más bien queremos que estos ni se mencionen. Ah, mira, tal pidió tanto. Eso no, para nosotros no suena muy de buen renombre. Pero hermanos, para Dios sí. Ahí está la mujer sirofenicia. En Mateo capítulo 15. Y esta tiene una necesidad. Su hija está enferma. Y entonces ella va y dice a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hija. Jesús la pone a prueba y dice: no es correcto dar a los perrillos la comida de los hijos. O sea, yo vine a servir principalmente a Israel. Vendrá tu tiempo cuando los apóstoles servirán a los gentiles. Yo no me puedo distraer. ¿Pero qué dice la mujer? Sí, pero aún los perrillos comen a las migajas, comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. Jesús le dice: hija, ve y que se haga hecho como quieres. Se nos habla de un Jairo que pasó por lo mismo. Se nos habla de esos hombres de los cuales Jesús dijo: ni aún en Israel he visto tanta fe. Hermano, ¿tienes un renombre ante Dios por pedir? ¿Por pedirle a Él? Serás conocido como por la fe se atrevió a, o a pesar de su fe no pidió como podía. Hermano, dime, ¿cuál es tu petición más arriesgada esta semana? ¿Qué estás pidiendo para el Señor? ¿Qué vamos a pedir como iglesia? Vamos a ser conocidos como una iglesia que pidió sabiendo quién es su Señor, o que no se atrevió a pedir porque se olvidó de quién es Él. Hasta el día de hoy, no solo la mujer sirofenicia y esos hombres de los que Jesús habla fueron conocidos por pedir. Incluso John Knox. Hasta el día de hoy tenemos registro de una de sus oraciones en privado: Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia. No permitas que ellos mueran así. Oh, ¿qué estás pidiendo? ¿Cuál es tu gran petición? No me digas que es un carro, a menos que este sea para el servicio del Señor. Y no necesitas un Lamborghini para el servicio del Señor. De hecho, no te va a servir mucho. ¿Qué estás pidiendo? Hermanos, seamos conocidos ante el trono de gracia. Oh, mis hermanos, que se nos abrieran los ojos esta mañana para que pidamos. Sí, pidamos diario por el pan de cada día y agradezcamos diario por el pan de cada día. Pero si tu pan de cada día ya está resuelto, clama por cosas grandes para el reino de Dios. No solo para tu propio reino, para tu propio hogar, para tus propios beneficios. Clama con valor para el reino de Dios. No puedes salir y predicar el evangelio. No puedes hacer muchas cosas por las circunstancias en las que vives. Entonces clama. Entonces clama al Señor. Danos México, Señor. Danos nuestro estado tan violento, tan corrupto. Usa a mis hermanos en la calle. Salva hoy a alguien, Señor. Danos un mejor local para tu gloria. Usa ese seminario para que avance el evangelio en Latinoamérica. Usa de estas cosas mínimas. Haz grandes cosas, Señor. Hermano, ¿por qué eres conocido ante el trono de la gracia? Solo, Señor, ¿me das esto? También.
Y también un poquito más de esto. Y esto me haría más cómoda la vida. Y esto un poquito más. Y esto un poquito mejor. ¿Qué clamas, hermano? Por una fe sacrificial. ¿Cómo hacerse de un gran nombre? Por fe en Cristo, por una fe obediente, por una fe intrépida que pide y por una fe sacrificial. Oh, quiera el Señor darnos mucho de esto en nuestras vidas. Hermanos, hasta el día de hoy se escucha que Moisés prefirió no tener todos los goces del palacio de Faraón para servir con el pueblo de Dios. Quiera Dios darnos jovencitos que prefieran no buscar las comodidades de este mundo, sino que Dios levante a algunos para ir y predicar el evangelio a otras naciones, a nuestro propio país, para dedicar su vida al ministerio. Hermanos, el ministerio pastoral no es la única forma en la que servimos a Dios. Ustedes sirven a Dios, pero Dios nos mandó clamar no por más abogados. Dios nos mandó clamar no por más ingenieros. Podríamos decir, a esos siempre los tendréis. Pero sí nos mandó a clamar por obreros para la mies. Habrá algunos aquí que preferirán no tener toda la seguridad, toda la economía, todas las cosas de este mundo para poder arriesgar para el reino de Dios. Oh, pero no pienses, querido hermano, que entonces es solo aquellos que pueden ser llamados al ministerio, que podrán sacrificar para el reino de Dios. No, mi hermano, dime, ¿qué perfume tienes en tus manos que puedes quebrar en los pies de Jesús? Dime cuáles son tus 2 dracmas que puedes poner en la ofrenda para el Señor. Y hablo metafóricamente, no estoy hablando literalmente. Dime, mi hermano, ¿qué perfume lujoso puedes ponerle ahí a los pies? Mi hermano, ¿por qué vas a ser conocido? Por uno que sacrificó mucho. He aquí esa mujer, hermanos. Qué interesante. Hasta el día de hoy la recordamos. Una mujer tiene una aparición momentánea. Era una mujer con no buena reputación, pero creyó en Jesús. Tenía buena ahora reputación ante el Padre. No tenía muchos recursos, pero ella va y un perfume de alabastro, quizá perfume que ella llegó a utilizar en su vida pecaminosa pasada. Pero ahora, como dice Pablo, los instrumentos que ahora antes nos eran para servir la injusticia, ahora ella pone esos instrumentos para la justicia, para servir a Dios. Y ahí viene con ese perfume y lo derrama en los pies de su Señor. Y usa sus cabellos y los enjuga. Y derrama incluso lágrimas a sus pies. No solo fue Pedro que fue conocido. No solo fue ese Juan en el Apocalipsis. También esa mujer o aquella viejecilla que solo podía poner un poco, pero sacrificó, quería arriesgar, quería tener un gran nombre delante de Dios. Prefería tener, no que comer ese día, con tal de tener un renombre ante su Dios Salvador. Hermano, ¿a dónde vas?
Se cuenta en la geografía escrita en el tiempo de la Edad Media que Jesús pregunta a Pedro, es una historia, no es verídico, pero son las historias que se hacían en la Edad Media. ¿A dónde vas? Porque Pedro iba saliendo de Roma. Y Jesús dice, yo voy a Jerusalén otra vez. Pedro, tú huye. Pedro, tú vete a esconder. Pedro, tú vete a seguir ahorrando. Pedro, tú vete a seguir evitando el sudor y el trabajo. Pedro, tú vete a descansar. Yo voy otra vez a Jerusalén. La historia existe para decirnos, hermanos, la disposición que tuvo Jesús de morir por nosotros los pecadores. Y entonces, la disposición que deberíamos tener nosotros para seguirlo a Él. Hermano, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué guardas? ¿Para qué vives? Que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia. Que el Señor nos ayude. Oremos.